Bueno, cuando pensamos nosotros en construcción, bueno, se nos vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Esta cuestión de que uno tiene que ser consciente de quién es el que construye, hasta dónde puede llegar el que construye, qué materiales vamos a utilizar para la construcción, qué relación vamos a ir entablando entre el que construye y el que quiere esa construcción también. Hay como diferentes elementos, digamos, para revisar. Pero en este sentido, vamos a centrar la mirada por sobre todo en el constructor. Y hablamos del sacerdote como constructor de comunidad y para esto vamos a tratar de mirar hacia atrás un poquito, un documento interesante que aparece en el 381, ¿no? Un año muy significativo para nosotros como iglesia, ¿no? Donde se define, ¿no? El concilio de Constantinopla, definiciones dogmáticas interesantes que tienen que ver con la Santísima Trinidad, ¿no? Aparecen algunos padres de la iglesia y yo diría como que la construcción dogmática más interesante, más fuerte, más concreta que tiene la iglesia, ¿no? En ese año, en el 381, reciben la propuesta para recibir el sacerdocio dos amigos. Uno se llamaba Juan y el otro Basilio. De Juan, sabemos y lo conocemos, San Juan Crisóstomo. Y su amigo Basilio, bueno, un amigo Basilio que no se relaciona con Basilio el Grande, simplemente el nombre nada más parecido, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Es que les ponen fechas a estos dos diáconos ya para ordenarlos como sacerdotes. Pero Juan Crisóstomo como que no estaba muy convencido del sacerdocio todavía. Había como un concepto y una mirada de esto de que cierta dignidad a la que debería llegar y percibía en él como que no estaba todavía preparado. Él lo expresa como dignidad, pero en realidad, me imagino que tiene que ver con la conciencia de la responsabilidad por ahí que implicaba todo eso. La cuestión es que Basilio, su amigo, estaba como dudoso, no sabía si quería o no. Pero bueno, Juan Crisóstomo, él entendía que si él le decía que sí, como era su amigo, bueno, entonces, como que iba a aceptar, como que le iba a gustar, como que iba a formar parte. Entonces, de una manera u otra, al parecer engaña a Basilio y, y lo convence de que los dos se iban a ordenar juntos. Y cuando llega el día de la ordenación, Juan Crisóstomo no aparece. Bueno, una amistad de muchísimos años que se casi se rompe. Y se inicia entre ellos, después de la ordenación, un diálogo, ¿no? Un poquito Juan tratando de reconstruir la relación con su amigo Basilio, y desde ahí surge el primer documento que tiene la Iglesia sobre lo que es el sacerdocio, ¿sí? Se lo conoce como el diálogo sobre el sacerdocio o de sacerdocio en latín, ¿no? Este, este documento para nosotros, este escrito del padre de la iglesia, para nosotros uno de los primeros antecedentes de un documento donde se habla específicamente del sacerdocio. En la primera parte de lo que él escribe trata de excusarse, de hablarle a su amigo y de explicarle de la dignidad del sacerdocio y que él no se sentía a la altura, etcétera, etcétera, tratando de sacarle el enojo por esta jugada que le hizo a su amigo, ¿no? Bueno, no nos vamos a detener demasiado en esta historia, pero quería compartirles un poquito ahí el contexto de este documento. Yo quisiera, por ahí retomar, de este documento, algunas frases, algunos fragmentos, por sobre todo para revisar esto, ¿no? Cuando hablamos del sacerdote como constructor, hacer una mirada consciente de quién soy. Yo no puedo construir una comunidad si hay como una división en mi interioridad, una división en mí, una división presente entre mi relación con Dios, eh,
una falta de buena relación con mis hermanos, inclusive sacerdotes. Todo esto influye en la imagen, en la forma en la que el sacerdote se va a ir manejando con su comunidad, la iglesia. De por sí la la iglesia a veces, ¿no? Y lo que nos toca vivir y compartir con nuestros fieles a veces es medio complicado. A veces nos tocan comunidades sencillas, comunidades en las que uno casi está como acompañando, mirando casi desde afuera y viendo pequeñeces, pero hay otras veces en las que el sacerdote se tiene que involucrar de una manera mucho más concreta, a veces con palabras, a veces con gestos, tratando de tratar de brindarle a la comunidad una respuesta, ¿no? En nuestras comunidades acá en Argentina hay mucha fragmentación. La fragmentación que vemos en toda la cultura, en toda nuestro país, también se manifiesta en la iglesia. Hablan en Argentina de una crisis eclesial, una crisis del sacerdocio, una crisis de la religión, pero en realidad hay una crisis social generalizada que se manifiesta en la familia, se manifiesta en la vida del sacerdote también de una manera particular, porque no está exento de esa realidad. Tomando el texto y yendo para la primera parte, ¿no? Esto de que el conocer al constructor, conocerse uno mismo como sacerdote, San Juan Crisóstomo en este diálogo, siguiendo el texto de Juan capítulo 21 versículo 15 al 27, ¿no? Dice: "El sacerdote es testimonio del amor de Cristo por su iglesia". O sea, ni siquiera testimonio del amor de Dios en su vida. No es siquiera, testimonio de lo que Dios ha ido haciendo en su vida y en su corazón, sino más bien testimonio del amor que Cristo tiene por la iglesia. Menos mal eso, porque hay veces que hay cada oveja en nuestra comunidad que no están como para acompañarla, sino como para ponerla en una parrilla, ¿no? Como hacemos en Argentina para comer un muy rico asado. Y por ahí terminaríamos como con muchos problemas que tuvimos. Pero a veces es difícil. Me acuerdo, ¿no? Que hace poco nombran recién ordenado, ¿no? A mi payo con la comunidad y, y el obispo inmediatamente y a veces por el desespero de no tengo a quién, no tengo cómo, no sé, lo puso de secretario canciller, ¿no? Puedo contar la anécdota y puedo hasta dar nombre porque, bueno, gracias a Dios estamos lejos y no nos conocemos, así que podemos compartirlo. Y lo puso como secretario canciller justo al inicio de un proceso complicado con un sacerdote que estaba denunciado como con abuso. Realmente a él que lo puso no solamente como secretario canciller, sino como notario de esa situación, le afectó, pero le afectó tanto esta situación, ¿no? De tener que escuchar relatos de situaciones tan desagradables de su hermano sacerdote, de alguien que había participado inclusive en su propia formación. Para él había sido muy, muy complicado. Me acuerdo que cuando hizo la designación y comenzó, él me compartía sobre su dolor y su bronca. Obviamente no me comentaba las situaciones, pero veía cómo esto lo iba dañando progresivamente, ¿no? Entonces me acerqué al obispo y bueno, yo le llamé la atención, le dije, Monseñor, ¿cómo un muchacho joven, recién ordenado? Imagínense con esta experiencia cómo él iba a poder tratar de construir nuestra comunidad que ya de por sí venía fragmentada porque el sacerdote denunciado era de nuestra parroquia. Entonces él no solamente tenía que participar del proceso, sino reconstruir la vida parroquial, la comunidad que se había fragmentado. Justamente se había fragmentado porque por lo menos acá en Latinoamérica, por lo menos acá en Argentina, todavía el clericalismo está como muy marcado. Entonces, el sacerdote en ciertos aspectos para muchos está visto como el que nunca puede fallar. Es imposible que el padre haya hecho eso. Y por ahí las niñas que habían vivido esta situación, a estas niñas les había costado bastante, digamos, poder enfrentar esta situación. Muy bien. El desenlace de este sacerdote fue bastante negativo,
pero después de hablar con el obispo lo logré convencer y cambió el notario, así que nuestro párroco se pudo librar de esta situación. Y él no pudo comenzar como constructor de comunidad, fue la comunidad la que lo tuvo que empezar a deconstruir, porque hay veces que el sacerdote no puede construir, hay veces que el sacerdote no se puede reconstruir, sino necesita deconstruirse sobre las situaciones, sobre la vida, sobre lo que va saliendo. Eh, Dios a veces cura cosas en el corazón, pero hay cosas que no se curan y uno tiene que aprender como San Pablo, sobrellevar todo con la espina, ¿no? En el corazón, una espina que pueden ser miedos, fracasos, cuestiones particulares y personales que uno puede haber vivido que realmente son dolorosas y que no se terminan de curar y uno tiene que sobrellevar todo eso. Como decimos en Argentina, nos caemos, tenemos que sacudirnos la tierra de nuestras rodillas y seguir caminando. Pero el sacerdote, para poder construir comunidad en medio de su espacio, debe pensar en ese amor que Cristo tiene por la iglesia, por la que tuvo este detalle tan fantástico de dar su propia vida, ¿no? Decía San Juan Crisóstomo, pues quiso poner al frente de ella a siervos fieles, sensatos y que manifiesten su amor aventajado por Cristo en el pastoreo del pueblo por el que Él había dado la vida. Cuando escuchamos la palabra fidelidad, yo creo que es una palabra, ¿no? Por lo menos en cuestiones nuestras del matrimonio, ¿no? Hablamos de que un esposo es fiel cuando no engañó a su esposa. Cuando hablamos de fidelidad, hablamos de una cuestión que tiene que ver con el celibato, con la vida de pureza que tenemos, ¿no? Como nosotros como esposos y bueno, ustedes como sacerdotes también, ¿no? Pero un celibato, una pureza que no tiene que ver con la carne, que tiene que ver con la fidelidad espiritual, con la fidelidad de ese llamado de Dios que está inscrito en nuestro corazón, ¿no? Me lleva a mí siempre esto a pensar, ¿no? ¿Qué habrá pasado por la mente de Judas? Siempre en Semana Santa me pongo a pensar esto, ¿no? Alguien con vocación, con llamado, al lado del maestro, al lado de la verdad, al lado de la claridad, ¿no? Y no poder haber continuado con su vocación según la voluntad de Dios y según lo mejor para él. Nos dice el Papa León, ¿no? Escribió hace poco un documento muy bonito, ¿no? Se llama Una fidelidad que genera futuro. Y dice él, solo los presbíteros y consagrados, humanamente maduros y espiritualmente sólidos, es decir, personas en las que la dimensión humana y la espiritual están bien integradas y que por ellas sean capaces de relaciones auténticas con todos, pueden asumir el compromiso del celibato y anunciar de modo creíble el evangelio del resucitado. Personas en las que la dimensión humana y espiritual están bien integradas, ¿no? Qué fundamental esto. A mí me impactaba mucho de Jesús esa, ese aprecio por lo humano. Pareciera que a la vez quisiera disfrutar de eso, ¿no? Hoy voy a ir a comer a tu casa. Mientras esperaba a los discípulos a la orilla del mar, se puso a cocinar unos pescados. Recién escuchaba al padre que decía, comí unos pescados muy ricos en la playa, ¿no? Qué lindo. El sacerdote no puede construir comunidad si no sabe valorar su humanidad, su carne, lo que es, con todas sus debilidades, con sus pecados, con su bronca, con sus miedos, con su orgullo, con todo eso. Si no sabe lidiar con todo eso, si no sabe mirarse y decirle a la pucha, como decimos acá en Argentina, que somos personas de carne y hueso, ¿no? Decía después, interesantemente, el mismo documento, ¿no? En el número 3, en el capítulo 3, en el punto número 4. Todos, porque realmente es así, todos quieren juzgar al sacerdote como si no estuviese revestido de carne
y no tuviese una naturaleza humana, como si fuese un ángel y estuviese apartado de la debilidad del resto. Bueno, algo interesante, ¿no?, que surge em, de esta de este tema de la sinodalidad es eso de poder encontrarnos, ¿no?, laicos y sacerdotes como hermanos. Tengo un obispo, eh, bueno, que tiene sus cosas, tenemos casi la misma edad, él tiene unos añitos más nada más. Interesantemente, digo yo con humildad porque yo soy bastante atrevido y las cosas que no me gustan por ahí me voy y lo enfrento, ¿no? Siempre con delicadeza. Pero él me llama hermano, qué cosa más linda, ¿no? Me hace sentir bien a mí y yo me imagino que a él también, de poder encontrarse con alguien que puede decirle las cosas como laico, pero a la vez decírsela con amor, decírsela con cariño, sin ningún otro interés de fondo. Interesantemente, estas palabras de San Juan Crisóstomo hablan no solamente de alguien fiel, sino de alguien sensato. Y cuando hablamos de sensato, hablamos de la necesidad de ser un sacerdote cuerdo, de buen juicio. A veces vemos, ¿no? Y yo veo ciertas actitudes. La otra, sin ir más allá, la semana pasada estaba viendo un video, ¿no? Y el sacerdote hacía su aspersión dentro de la iglesia con una mochila como la que viene para poder desinfectar, ¿ha visto? Lugares, y así le echaba a la gente. Después veía otro que en el momento de la aspersión con un balde, con un recipiente con agua, le echaba a la gente y la gente se reía. Bueno, si nosotros tratamos a nuestras ovejas, si nosotros tratamos a nuestros laicos como si fueran ignorantes, si nosotros les damos a tomar una sopita liviana y no los alimentamos con algo más fuerte, con algo más concreto, indudablemente no vamos a obtener los resultados. A veces les damos de comer a nuestra comunidad cosas sencillas, cosas superficiales, y después cuando la comunidad nos responde como nosotros esperamos, nos enojamos y los retamos. Dice el Papa León, ¿no? Interesante en referencia a esta, en el mismo documento, ¿no? En el número 7 dice, todo pastor en efecto, antes incluso de dedicarse a la guía del rebaño, debe recordar constantemente que él mismo es discípulo del Maestro, junto con los hermanos y hermanas, porque a lo largo de la vida se es siempre discípulo, con el constante anhelo de configurarse con Cristo. Discípulo, ¿no? De esta palabra discere, de que por ello la tomaría más en el sentido de escuchar. El discípulo como el que escucha al maestro. Acá un santo, acá argentino, ¿no? Está en proceso, ¿no? Un obispo decía, con un oído puesto en Dios y el otro oído puesto en el pueblo. No podemos construir comunidad si nuestra vida no es así. Aventajado por el amor de Cristo, dice el documento, ¿no? Y dice el Papa sobre esto. Es como si cada día el sacerdote regresara al lago de Galilea, allí donde Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas realmente? Bueno, la respuesta nuestra seguramente puede ser, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Y en el medio yo de esa respuesta agregaría quizás el Salmo 138, tú me conoces, tú sabes, Señor, cuando me despierto, cuando me levanto, tú sabes de mis pecados, de mis debilidades, Señor. Tú sabes, Señor, cómo soy. Tú conoces todas mis fallas, a vos, adelante tuyo. No me puedo presentar como el sacerdote sonriente que anda todo bien. No me puedo presentar como el sacerdote firme al que no le duele nada. Tú me conoces, Señor. Tú sabes que te amo. Qué bonito, ¿no? Me acuerdo, hace poco pasó con un sacerdote ya grande de edad, de pronto llegó a una edad bastante importante y de pronto se vio con que ya su cuerpo no le daba porque había tenido un accidente, no podía caminar bien, no tenía aportes para tener una jubilación, un sueldito cuando se retirara, no tenía obra social, no tenía nada.
y estaba totalmente angustiado por esta situación. Y se fue a hablar con el obispo porque ahí le ofrecieron un amigo que tenía cierto cargo político de poder incluirlo para que trabajara dentro de la planta de ahí del municipio para que tuviera cobertura. Realmente no le dio una responsabilidad muy grande, sino esa posibilidad. Y se fue a hablar con el obispo para preguntarle si era posible que lo trasladara y estuviera de vicario y a la mañana pudiera trabajar y a la tarde pudiera estar acompañando a otro sacerdote quizás como vicario. Por supuesto, ya un sacerdote grande con sus cosas, sí, pero yo quisiera esto, y le dijo al obispo, pero si usted no quiere, bueno, yo voy a dejar y me aparta del ministerio. Y se encontró con mi obispo también duro, y que sí, que bueno, listo, entonces si vos querés apartarte, listo, pa, pum. Le firmó inmediatamente los papeles y lo apartó del ministerio. Me iba a visitarlo, se llama Luis, el sacerdote, me iba a visitarlo y lloramos juntos, digamos, por esta situación, porque él sentía que había sido él muy duro, pero también el obispo había sido muy duro. Y me encontré después con el obispo, ¿no? Y el obispo me pregunta, ¿qué sabes de Luis? Y me dio como, no sé, uno como argentino que tiene esta cosa, ¿no? Me dio como una bronca y le dije, vos sos el papá, le digo, no me preguntes a mí. Me dice, pero, ¿cómo me vas a decir? Y le digo, padre, hubiera sido más misericordioso. Tu hijo estaba angustiado, te presento una situación y vos inmediatamente, no solamente le decís que no a la situación, lo dejas sin padre, lo dejas sin comunidad, lo dejas sin nada, desprotegido. Y me dijo, lo dijo, voy a pensar en lo que me decís, mi hermano. Al mes lo habló. Y Luis dijo que le gustaría volver y el obispo le dijo, bueno, podría haber una posibilidad. Y de pronto, cuando ya estaba, pareciera todo listo, ninguno de sus hermanos sacerdotes le querían dar un lugar. La situación económica acá en Argentina es bastante compleja, entonces la vida del sacerdote es complicada, recibir otro sacerdote implica gastos y cosas así acá. Entonces, sus hermanos priorizaron la plata y el bienestar por recibirlo. Otra herida más, ya no de su padre, sino de sus hermanos. Y ahí mi querido párroco, del que les hablaba primero, que había estado en ese proceso complicado, lo habló por teléfono y le dijo, Venite conmigo, yo no tengo mucho, pero juntos no quiero que te vayas, no quiero que dejes, este es tu lugar. Qué fantástico. Yo oré junto con mi párroco, me acerqué y le dije, Padre, le digo, sos para mí un bálsamo. Es así como se debe construir la comunidad. No es con palabras, no es con estructura. La planificación, nos decía Juan Pablo II, es la misma de siempre. Hacer conocer y amar a Jesucristo. Amarnos entre nosotros. Cuidarnos como sacerdote. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Te noto cansado. ¿Necesitas algo? Con amor, con cariño, cuidándonos mutuamente, es mucho más sencillo poder construir comunidad con nuestros hermanos también en la parroquia. Y dice, ¿no? San Juan Crisóstomo, pero también es el sacerdote la manifestación del amor a Cristo, proclamado en el cuidado por los miembros de la iglesia, pues el pastorear produce un beneficio que pasa a todo el pueblo, lo que supone vivir para quienes les han sido confiados con un amor semejante al de Cristo que da la vida por los suyos, respondiendo y velando por ellos, adaptándose a sus necesidades, conociendo sus preocupaciones e inquietudes. Después de leer este texto, nos podíamos preguntar como sacerdote, ¿conozco a mis fieles? ¿Sé lo que sufren? ¿Me involucro en sus vidas? Conozco sus situaciones, formo parte, lloro con ellos, me río con ellos. Bueno, y no es solamente para poder construir comunidad esto de uno conocerse, mirarse, de saber hasta dónde puedo llegar, sino también poder
reconocer el material que tengo para trabajar y para poder construir. Y uno de los materiales más interesantes para poder construir comunidad es por sobre todo la oración. Me acuerdo que vino Juan Pablo II de visita a la Argentina y bueno, estaba ahí con todos los muchachos, con todos los sacerdotes en una reunión particular con él, ¿no? Y un sacerdote ya maduro, con sus cosas, le plantea al Papa Juan Pablo II, le dice, Santo Padre, dice, ¿cómo podemos hacer nosotros acá en Argentina? Los sacerdotes estamos muy atareados y con muchas cosas y a veces no tenemos tiempo para rezar o rezamos laudes o a veces completas según el tiempo que tenemos. A veces no tenemos tiempo. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, estaban esperando la respuesta de un padre amoroso que le diga, bueno, muchachos, cuídense, qué sé yo. Y el Papa Juan Pablo II le dijo, no es que no hay tiempo, lo que no hay es amor. Bien, mi hermano, bastante duro, pero la oración es el material de trabajo para construir la comunidad. Si yo soy un sacerdote de oración, me va a ser sencillo tener paciencia con las debilidades. Me va a ser sencillo poder comprender el sufrimiento, poder formar parte, poder llorar con cada uno de ellos. Le pido al Señor esto, esta capacidad para nosotros, sacerdotes, poder escuchar a nuestros hermanos, involucrarnos con ellos y a través de ello también, así, poder ir sanando nuestras miserias, nuestras heridas, nuestras broncas. Amén. Muchas gracias, Carlos, por tus reflexiones, ¿no? Ahí de esa integración de lo humano, lo espiritual, lo importante que es para todos, ¿no? A los sacerdotes también especialmente, ¿no? Que a veces son pastores de la comunidad con su testimonio y su ejemplo. Y bueno, una parte importante también es el tema del cuidado mutuo, ¿no? De cuidarnos los padres, ¿no? Yo pienso que estos encuentros son importantes también por ir fomentando esa fraternidad sacerdotal, ¿no? Donde uno u otro, cada uno en su comunidad, todos somos migrantes, poder tener esos momentos de apoyo mutuo con las dificultades que supone aprender el idioma, ¿no? El alemán. Y bueno, y luego, bueno, pues el cuidado también de los miembros de la comunidad, ¿no? Ahí tenemos al padre Rodrigo, que está en los Madriles, ¿no? Por Madrid. Pero bueno, con el corazón partido, ¿no? Tiene el corazón partido. Bueno, la verdad es que Bacana. de vacaciones está muy bien. Sí, el tema que me ha tocado es sacerdote en estado de misión. Y yo la verdad es que me siento un poquito en pañales para decirles algo, pero yo creo que no les voy a decir nada nuevo, pero sí recordarles lo que vivimos y sobre todo lo que queremos vivir, ¿no? Porque, eh, bueno, ustedes podrían dar este tema muchísimo mejor que yo, pero eh, veo que se habla mucho de conversión pastoral, de misión permanente, de nueva evangelización, de discipulado misionero, pero tenemos el peligro, o entiendo yo eso, que todas esas palabras grandes se acaben volviendo pequeñas por el uso. Que hablemos de misión y que hablemos sobre todo de actividades, ¿no? Yo ahora que estoy en Madrid, seguro que a ustedes les pasa cuando van a sus lugares de origen, ¿no? El misionero se convierte cuando vuelve a su tierra en un mono de feria que te van paseando por todas las parroquias para que hables de la misión, para que... Y sobre todo lo que quieren es ver las cosas feas, ¿no? O sea, porque yo estoy en unos barrios muy pobres de Santo Domingo y parece que lo que quieren es que les hable de la miseria, de la pobreza, de la gente muerta que ves por la calle, de los tiroteos, en lugar de la evangelización, que es lo que hemos ido a hacer en la misión, ¿no? Y entonces yo creo que, y basado en eso, ¿no? Es desde lo que les comparto esto. Porque la misión, mucho antes de ser estrategias pastorales, es una manera de vivir delante de Dios, de vivir delante de los demás. No,
no es simplemente ser sacerdotes ocupados, ni un sacerdote que viaja mucho, ni un sacerdote migrante que tiene que aprender idiomas. O sea, podríamos hacer todo eso y no estar en misión. Podríamos estar en una parroquia pequeña o atendiendo a la habitación del enfermo y estar profundamente en misión, porque la misión no comienza cuando nos movemos, sino cuando somos enviados. Llamó, lo dice el Evangelio de Marcos, llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es decir, antes de salir, ser habitados. Antes de ser enviados incluso, estar con él. Y este orden es decisivo, porque si no, es facilísimo caer en el activismo, y yo creo que todos tenemos esa experiencia. Y nosotros no debemos ser alguien que tiene muchos planes, sino alguien que ha sido alcanzado por Dios, alguien que ha sido mirado, que aunque sea con cierto pudor o con mucho pudor, podamos decir, Dios, el creador de las galaxias, ha pasado por mi vida. Y desde entonces ya no puedo vivir como si no lo hubiera hecho. Por eso la misión que nace de Jesús en la persona del sacerdote se convierte, diríamos, como en una herida luminosa, ¿no? No puede nacer del voluntarismo, de la ideología, de la presión institucional, de querer huir de la propia diócesis o del obispo, o de una buena voluntad pastoral, sino del encuentro con Dios. Y creo que todos conocemos sacerdotes que se queman y, y quizá no es porque amen demasiado, sino porque se olvidan de dónde nace el amor y se convierten en funcionarios de lo sagrado, en administradores de urgencias, en repartidores de palabras, pero han dejado de sentarse, diríamos, a esa mesa interior donde el Señor sigue partiendo el pan para nosotros. Por eso, cuando volvemos a ser habitados por Cristo, cuando recuperamos el centro en el silencio de cada día, el silencio ordinario de la oración, la misión recupera su lugar. Y entonces ya no es hacer cosas para Dios, sino permitir que Dios siga haciendo su obra a través de nuestra pobreza. Porque no tenemos que demostrar que somos útiles o ser capaces de muchas cosas, sino permanecer unidos a la fuente. Cuando oraba pensando en lo que les iba a decir, varias veces se me vino a la mente esa expresión de Jesús del Evangelio de Juan: sin mí no pueden hacer nada. Y nada es nada, no es que haré menos cosas, que seré menos eficaz. Y ese sin mí no pueden hacer nada nos salva de tantas vanidades pastorales. Porque podríamos llenar la agenda y estar vacíos, podríamos predicar mucho y escuchar poco. Un amigo común de algunos de nosotros dice que hablar en público es sobre todo escuchar en público, ¿no? Y, y predicar tiene que nacer de escuchar mucho. Y nosotros nos dedicamos a predicar, ¿no? Por eso la primera pregunta que les planteo no es tanto qué tengo que hacer, sino más bien desde dónde estoy viviendo. ¿Vivo desde la fuente o vivo desde el cansancio? ¿Vivo desde la fe o vivo desde la inercia? ¿Vivo desde la entrega o de la necesidad de reconocimiento? En definitiva, ¿vivo de Cristo o vivo de mí mismo? Porque la misión no es una tarea, es una manera de estar en el mundo, ¿no? El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, dice: yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en el mundo. Qué frase tan linda, porque no dice yo tengo una misión, sino soy misión. ¿Cuántas veces nos apropiamos incluso de la misión de Cristo? La Iglesia, y es que ni siquiera la Iglesia tiene una misión. Para que el mandato misionero se pudiera llevar a cabo, Dios inventó la Iglesia.
no es que la Iglesia tenga una misión o que yo tenga una misión, sino que Cristo tiene una misión y para que eso pudiera funcionar se inventó la Iglesia. Y nosotros formamos parte de esa misión de Cristo. Es decir, yo soy misión. Yo soy una misión, repito lo de Francisco, una misión en esta tierra y para eso estoy en el mundo. O sea, no son encargos pastorales, sino que nuestra propia existencia pastoral ha sido configurada como un envío. Y creo que no podemos entenderla de otra manera, porque si no correríamos el riesgo de ir por libre y convertirnos, aun estando en otros lugares y diciendo que somos misioneros y que soy veía por ahí, ¿no? Misión Hamburgo con una cosa, no sé quién es, con una cosa muy alemana adelante que no sé lo que significa porque gracias a Dios no he tenido nunca la necesidad de aprender alemán. Eh, Qué bueno que eres la misión de Hamburgo, qué bueno que eres la misión de Berlín, pero sobre todo eres la misión de Cristo, ¿no? Y no somos funcionarios de lo sagrado. Por eso la disponibilidad que tenemos que tener, y eso es bueno que quizás recordemos, ¿no? Esos momentos en los que cuando nos ordenamos, ¿no? Que no decíamos que no a nada, que nos decían, vete a dar una unción al infierno, y te ibas al infierno corriendo a dar una unción y tenías misa a los 15 minutos y volvías corriendo, y ahora es, bueno, a ver si puedo ir después, ¿no? O busco un cura que esté cerca, esa, digo que también es verdad que no hay que ser locos, pero la disponibilidad podemos revisarla, sobre todo para Dios, en primer lugar, para el pueblo, para la realidad, para ser interrumpido, tenemos que estar disponibles, para ser desplazado. Y eso se nos puede hacer cuesta arriba, porque a todos, aunque tengamos ese sentido migrante metido en las entrañas, nos gusta una vida controlable y queremos horarios, espacios, seguridades, criterios claros, resultados visibles, y todo esto tiene su valor, obviamente. Pero hay una disponibilidad más honda que no podemos perder, la de que mi vida ha sido puesta en las manos de otro. Por eso no podemos vivir instalados, aunque vivamos toda la vida en el mismo lugar, pero sin vivir instalados. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nos dejemos de sorprender, a que dejemos de esperar, a que veamos a la gente como un problema que hay que solucionar. Yo soy el padre, yo soy el que sabe, yo soy el misionero. Y son las dificultades o las luchas de nuestros fieles, convertirlas en cosas que hay que arreglar. Y me toca a mí. Que eso sería defender el propio reino y cuidar más la imagen que la entrega. Es decir, estaríamos protegiendo la comodidad interior. Nosotros somos enviados de nuestras raíces para echar otras raíces. Hace unos años me escribía un crisma, un amigo sacerdote, y, y en el crisma, que bueno, me felicitaba la Navidad y todo esto, me decía, si rezando delante del Belén ves a algún pastor con cara de despistado, acuérdate de rezar por mí, ¿no? Como yo estoy por ahí cerca, ¿no? O sea, yo no quiero vivir eh, desarraigado, pero el vivir desarraigado a nosotros que nos hemos ido fuera de nuestras raíces, ¿qué implica? Que tenemos que echar otras raíces. ¿Y dónde las echamos? Pues en ese catequista que sonríe pero que está roto por dentro, la Manuela que viene a diario a misa y nadie le pregunta cómo se siente, en ese joven que parece indiferente pero que espera una palabra seria, a tantos migrantes que atendemos que no saben dónde poner su tristeza, ese cura, hermano nuestro, que se ha vuelto irónico o excesivamente simpático últimamente y es porque está cansado, o en esa comunidad que ya no espera nada, porque se le han prometido tantas cosas y nunca se le ha acompañado, que ya no espera nada. Es decir, la misión comienza o recomienza cuando dejamos de pasar de largo. Por eso hemos de ser hombres con el corazón desplazado. Es bellísimo, ¿verdad? Cuando Jesús camina en el Evangelio, se pasa el día caminando, ¿no? Pasa de una aldea a otra, de una orilla a otra, de una casa a otra, y no parece que tenga mucho interés por instalarse en el centro de poder. O sea, ¿por qué? Porque su centro es el Padre. Y siendo su centro el Padre,
puede moverse libremente. Nosotros, los sacerdotes misioneros, participamos de esa misma libertad de Jesús. No nos pertenecemos, no nos guardamos, no debemos endurecernos, no podemos encerrarnos nunca y bajo ningún concepto en nuestro personaje, sino en quienes somos de verdad. Y por eso debemos dejar que nuestro corazón sea desplazado. Y eso es lo contrario de vivirlo con agitación, porque tenemos o debemos tener como centro de la vida el misterio de Dios, al que diariamente nos acercamos en silencio, en quietud, sin buscar ni siquiera sentir nada, ¿no? Aunque a veces el Señor nos conceda el don de poder sentirlo. Dejarnos atrapar por el misterio de Dios para que brille en cada uno de nosotros el reflejo de otro. O lo que es lo mismo, alguien que ha dejado que Dios le cambie su centro de gravedad. Podríamos pensar en paralelismos, ¿no?, de esta transformación, ¿no? Si antes mi centro era la seguridad, ahora mi centro es el reino. Si antes mi centro era mi gusto, ahora lo es la voluntad del Padre. Si antes mi centro era mi imagen sacerdotal, ahora lo es que Cristo sea anunciado. Y si antes era mi proyecto sacerdotal, ahora es ese pueblo el que se me ha confiado, es el lugar donde tengo que poner el centro. Si no hay un desplazamiento interior, que ya digo brota del silencio, toda la misión se volvería propaganda y nos volveríamos agentes de marketing o mercadólogos buenísimos de la cruz de Cristo, pero no es eso lo que se nos pide. Eh, porque no podemos ir hacia los demás sin salir de nosotros mismos. Es por eso que necesitamos estar en esa conversión permanente de estar pasando del protagonismo a la transparencia. Y es permanente porque permanentemente el ego tira de nosotros hacia el protagonismo y, y la comodidad también, en el ámbito que sea. Es decir, que aunque la imagen que hayamos recibido en nuestra formación sea otra, no estamos llamados a ser ni el centro de la comunidad, ni a crear dependencias en los demás, ni a poseer el rebaño de Cristo. ¿Por qué? Porque es de Cristo, no es nuestro. Estamos más bien a conducir a la comunidad hacia el Señor, a despertar la libertad evangélica, a cuidar del rebaño, pero a no poseerlo. San Pablo lo dijo con mucha fuerza cuando dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como servidores de ustedes por Cristo. ¿Cuántas veces, verdad? Sin ninguna mala voluntad, pero lo hacemos. Nos acabamos predicando a nosotros mismos. Predicamos nuestras heridas, nuestras sensibilidades, nuestras preferencias, nuestras batallas. Y el pueblo no necesita eso, necesita a Cristo. Necesita el Evangelio, igual que lo necesitamos nosotros. Necesita un pastor que no ocupe el lugar que le corresponde a Jesús. Por eso el sacerdote misionero es, o debe ser, un disminuido en su ego y un agrandado en su compasión. Por eso les voy a presentar algunas de las tentaciones concretas que podemos tener en la misión. No para acusarnos, obviamente, sino para examinarnos y crecer, porque ciertamente la misión tiene sus sombras, ¿no? Y si no nombramos las sombras, pues nos acaban gobernando ellas, ¿no? La primera que se me ocurría para compartir con ustedes es la tentación de la eficacia sin fecundidad. Yo creo que nos tenemos que hacer preguntas. ¿La eficacia qué pregunta? ¿Qué hicimos? ¿Cuánto hicimos? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántas actividades tuvimos? ¿Cuánto salió de la colecta? ¿Cuántas estadísticas podemos presentar al vicario de pastoral? Y sin embargo, la fecundidad, que es lo que nos interesa, pregunta otra cosa. ¿Por dónde pasó Dios? ¿Quién fue consolado? Con nombre, con rostro concreto. ¿Qué corazón volvió a esperar? ¿Qué comunidad ha crecido en comunión? ¿Qué comunidad ha crecido en la formación?
en entrar en el Señor. Y esto no es para despreciar los resultados, porque obviamente la pastoral lo necesita y necesita de evaluación y la eficacia es importante, pero no todo lo fecundo necesariamente es visible inmediatamente, ni todo lo visible es necesariamente fecundo. Por eso, nosotros que trabajamos o queremos trabajar con seriedad, lo debemos hacer fundamentalmente por la fecundidad, no para idolatrar los resultados, sino para convivir con el misterio de Dios. Si miramos a nuestro alrededor o incluso al interior del corazón de nosotros mismos, pronto nos damos cuenta del sufrimiento que supone querer ver enseguida un fruto. Y si no lo vemos, pues caemos en la frustración. Yo creo que quizá la misión sacerdotal se parece más a encender pequeñas lámparas que a iluminar un estadio, ¿no? Por eso mismo la segunda tentación que les propongo para el examen es la del mesianismo pastoral. Y esta es más delicada que la anterior, ¿no? Porque consiste en creer, aunque no lo digamos de la boca para afuera porque se nos caería la cara de vergüenza, en que todo depende de nosotros. Si yo no estoy, esto se cae. Si no intervengo, nadie lo va a hacer bien. Si no lo controlo, se va a desordenar. Yo recuerdo el que era mi párroco de origen aquí en Madrid, que ya murió, Miguel. Había uno que era un joven que era muy intenso, ¿verdad? Y un día le dijo, oye, ¿tú sabes que Dios existe, verdad? Y claro que lo sé, claro que sé que Dios existe. Y dice, ¿y sabes que no eres tú? Y le dijo, sí, dice, pues relájate, mi hijo. No tienes que sacarlo tú todo adelante. Tú no eres el Mesías. El mesianismo pastoral que a veces se nos mete dentro a los curas, cansa, endurece, nos vuelve posesivos, incluso a los laicos los tratamos como los ayudantes de nuestras ideas, como si no pudieran pensar con su propia cabeza, o que son los que tienen que llegar donde el cura no llega, como si no tuvieran una misión propia o una función propia dentro de la iglesia, ¿no? Y acabamos confundiendo la responsabilidad pastoral con el control. Y sería caer en esta tentación una forma de infantilizar a nuestras comunidades. Porque si lo queremos controlar todo, estamos infantilizando a los demás. Y lo nuestro es todo lo contrario. Es acompañar, es formar, es enviar. Porque obviamente, y lo sabemos bien, el Espíritu Santo no solo actúa en la sacristía, ni solo a través del clero, actúa como le da la gana, que para eso es Dios, ¿no? O sea, puede hacer lo que quiera. Pero lo nuestro es, pues, en el fondo, estorbar poco. Cuanto menos estorbemos, mejor va a ir la misión. Tercera tentación. Tercera tentación. La de la queja. En esto los curas somos expertos, ¿no? Y sin embargo, cuando se instala en nosotros, se vuelve una espiritualidad tremendamente oscura. Nos quejamos del obispo, de los jóvenes, de las viejas, del vicario, de los laicos, de otros curas, de la sociedad, de esa señora intensa, de la época histórica en la que vivimos. Y con estas cosas estamos manifestando una amnesia espiritual, porque Dios nos ha creado precisamente en este momento de la historia, nos ha puesto precisamente en estos lugares, y es donde vivimos y donde somos enviados. Y esto no es para negar la realidad o el fundamento real de muchas de nuestras quejas, pero una cosa es el discernimiento y otra vivir quejándose. Y la queja permanente nos roba la mirada misionera. Nos la roba absolutamente. Y nos hace ver problemas donde a lo mejor Dios está viendo posibilidades. Nos hace ver al pueblo como un problema y no como el lugar teológico que es. Nos hace hablar desde el desencanto en lugar de la esperanza. Y evidentemente podemos llorar, pero no volvernos cínicos, porque hay lágrimas que son evangélicas y hay amarguras que son profundamente estériles. Por eso examinémonos en esto también. Cuarta tentación, la de la prisa, otra enfermedad espiritual de nuestro tiempo. Corremos de una misa a otra, de una reunión a otra, sobre todo, porque a los primeros cristianos los mataron los leones y a nosotros las reuniones, ¿no?
Todo son urgencias, eh, exigimos que se nos responda al instante los mensajes, hacemos mucho y dejamos de estar presentes. Sorprendentemente, queremos estar en todo y no estamos en nada. Porque el Evangelio no se anuncia solo con palabras, sino con presencia. Entonces, cuando escuchamos sin mirar el reloj o el celular, milagrosamente algo del reino aparece. Cuando visitamos sin que sea un trámite, cuando celebramos la Eucaristía sin atropellar el misterio de Dios, cuando predicamos desde la palabra orada y no desde la ocurrencia rápida, aparece algo del reino. Porque la misión necesita urgencia evangélica, pero no prisa, porque la urgencia nace del amor y la prisa de la ansiedad. Entonces, si vamos con prisa a todo, lo que estamos es viviendo de la ansiedad y eso es una enfermedad. Cuando vivimos con la urgencia de que Cristo sea conocido y vivido, nace del amor. Otra tentación es perder la ternura. Esto es algo muy sutil, pero nos puede hacer mucho daño, porque podríamos predicar correctamente, celebrar muy bien, administrar muy bien, ser muy fieles a la doctrina de la Iglesia, cumplir con todo, y sin embargo, volvernos ásperos. Y la ternura, claro, no es sentimentalismo, sino caridad madura. O sea, es más bien la capacidad que nos da el corazón transformado de acercarnos sin aplastar, de corregir sin humillar, de acompañar sin poseer, sin juzgar de inmediato. Y ahí podemos mirar a Jesús, sus gestos, ¿no? Eh, Recordamos siempre, o por lo menos ahí me pasa, ¿no? Quizá por la formación en mi seminario, ¿no? En teología fundamental, cuando a mí el profesor nuestro nos mandó a aprendernos la Dei Verbum 2 de memoria. Entonces, o sea, dice, cómo la revelación de Dios se da en gestos y palabras intrínsecamente unidos, ¿no? Pues entonces fijémonos también en los gestos de Jesús, cómo toca al leproso, al enfermo, cómo mira a los ojos, cómo llora ante la tumba de su amigo, se compadece. Pero no es una ternura blanda, ¿eh? Es una caridad madura. O sea, no se trata de ser blanditos, sino de, de vivir desde el corazón, no desde la corrección. No desde la corrección. Por eso, ya saliendo de las tentaciones y yendo, ¿no?, a los rasgos, digamos, de una espiritualidad sacerdotal, misionera, eh, la primera imagen que se me ocurría es un sacerdote de rodillas. Oímos hablar mucho del activismo, de sus riesgos, además a los curas se nos jode mucho con esto, pero entiendo que eso es misión sin oración. El activismo es eso. Y el activismo antes o después se vuelve en cansancio, en resentimiento, en vanidad. Y es que la oración no es que sea una actividad importante, sino que es la manera que tenemos de respirar interiormente, la manera que Dios nos ha regalado para respirar. Y el que no respira se muere. Y no se trata, pues, o no estoy hablando de cumplir con los momentos de oración, sino de algo mucho más profundo, más serio y más interesante, sino de la postura del corazón. O sea, de poder estar ante Dios sin personaje, sin discurso, sin máscara. Porque esa oración sincera es la que nos desarma. Y un sacerdote desarmado por Dios se vuelve menos peligroso para los demás. Por eso la segunda cosa es ser sacerdotes de palabra, de la palabra con mayúscula. Porque usamos la palabra de Dios, lo usamos todos en la predicación, pero, y la usamos para preparar la homilía, pero dejamos que la Biblia nos prepare a nosotros. Porque si no, o sea, una buena pregunta es, ¿yo cómo uso la Biblia? ¿Como un material de trabajo o como la historia de mi familia acompañada por sus Dios? Porque se puede convertir en un material de trabajo para nosotros. Se puede convertir en un instrumento
en el que obviamente lo hemos estudiado, lo manejamos bien y cuanto más lo manejemos mejor, pero, puede puede convertirse en una pedrada hacia nosotros, ¿no? Eh, es que nos podemos convertir en intermediarios impermeables, o sea, dejar pasar la palabra, pero sin permitir que nos toque, que nos transforme. Y esto la gente lo nota. O sea, nota cuando la palabra viene de la cabeza y cuando viene de una vida atravesada. La palabra verdadera, entiendo yo, viene del silencio y lleva al silencio. Es decir, cuando nosotros hacemos silencio y contemplamos la palabra de Dios, al predicar va a provocar en los demás también ese mismo silencio del que brotó la predicación. Y, y tenemos que tener esa triple fidelidad, ¿no? La fidelidad al texto, obviamente, pero también al pueblo y a nuestra propia vida delante de Dios. Porque si falta la fidelidad al texto, obviamente vamos a predicar nuestras propias tonterías, que son más propias además del libre examen que de la verdad revelada. Y ustedes en Alemania pues conocen muy bien esas dificultades, ¿verdad? Pero si falta la fidelidad al pueblo, vamos a predicar en abstracto. Vamos a dar unas ideas así. Y si falta una fidelidad a la propia vida, predicamos sin carne. Y el pueblo necesita una palabra verdadera, no adornada. Es decir, una palabra que haya pasado por el silencio del predicador, que no sea solo correcta, sino que sea viva. Francisco usaba una expresión que es pastores con olor a ovejas, ¿no? Es decir, un sacerdote con olor a pueblo, que sería el tercer punto de esta parte. Bueno, está bien, es una expresión bonita. ¿Por qué? Porque no podemos oler solo a oficina, a sacristía o al vehículo en el que pasamos tantas horas de un lado a otro, ¿no? Por lo menos en mi caso es así. Yo casi vivo yo creo que paso más tiempo en el carro que en la cama, ¿no? Por la noche. O oler a libros, ¿no? O sea, tenemos que tener olor a pueblo y a lo que significa conocer nombres, historias, caminos, heridas, enfermedades, alegrías, luchas, pecados. Porque no amamos al pueblo en general, amamos a personas concretas, ¿no? Eh, y cuando escribía esto me acordaba, digo, mira, a Carmen que abre la capilla por la mañana tempranito, ¿no? En mi parroquia los domingos la misa es a las 7. Pues ya a las 6 está Carmen abriendo la iglesia. A Milton, que dice que no cree, pero sigue haciendo preguntas. A Javier, que es un padre de familia que se siente fracasado. A Francisca, que es una madre soltera que sostiene su casa con una fe cansada y alegre a la vez. A Mirta, que no deja de servir en la parroquia y rara vez se le hace caso cuando habla. Porque no estamos cuando decimos todo de olor a pueblo, olor a oveja, a veces idealizamos al pueblo o lo convertimos en un artículo de investigación teológica o en un video para las redes sociales, pero es que no es eso. El pueblo también cansa y a veces nosotros, la gente nos agota, por lo menos a mí hay gente que me saca de quicio, ¿no? Nos exige, nos contradice, nos decepciona también. Hay ingratitudes, hay conflictos, hay resistencias, hay pecados, pero es que nuestro pueblo no es una carga administrativa, es el lugar del encuentro con Dios. Y nos evangeliza la fe sencillísima de esa gente que no ha leído teología, pero sabe confiar en Dios mejor que nosotros. O esa vieja que reza por nosotros cuando nosotros no sabemos ni rezar por nosotros mismos. O esos enfermos que viven su dolor sin hacer un espectáculo. Como esta mañana un niño, ¿no? Me empezó a hacer preguntas aquí en Madrid, en la parroquia. Y me ha desarmado la pregunta del... Es decir, que nosotros enseñamos, pero nunca podemos dejar de aprender. Y cuando dejamos de aprender del pueblo, empezamos a hablar desde arriba. Y dejamos de ser un sacerdote hermano, eso es lo que nos hablaba Niki, ¿no? Un sacerdote hermano. Porque verá que nos llaman padre, pero somos hermanos. La misión, si no vivimos como hermanos, vivimos desde el aislamiento. Y eso es peligrosísimo. Y se puede dar
de maneras muy sencillas, ¿no? Porque empezamos encerrándonos en las tareas, en los problemas, pero acabamos encerrándonos en los criterios, en las heridas. Entonces deja de llamar, deja de compartir, deja de pedir ayuda. Y empezamos a vivir como si no necesitáramos a nadie, sabiendo que lo necesitamos. Porque la fraternidad sacerdotal no es un adorno, es una necesidad espiritual. Yo he oído a gente, y seguro que ustedes también, decir que los sacerdotes tenemos que juntarnos entre nosotros porque los laicos no entenderían nuestras cosas. Yo, yo creo que eso es ridículo. O sea, eh, claro que pueden entendernos perfectamente. O sea, esos laicos no los convierten en estúpidos, los convierten en laicos. Eh, pero necesitamos juntarnos entre nosotros y vivir la fraternidad sacerdotal por razones mucho más profundas. Porque el presbiterio no se vive solo, se vive en comunión. Y las heridas sacerdotales no se curan con más trabajo, se curan con fraternidad. Hay cansancios que no se resuelven con vacaciones, sino cuando escuchamos de verdad, porque la fraternidad también nos pone en nuestro sitio y nos devuelve a la realidad, nos baja a la tierra, nos humaniza. No somos héroes solitarios, sino miembros de un presbiterio enviado en comunión. Por eso he puesto otro punto que quizá en Alemania sea complicado. Digo, sacerdote pobre y libre. Por lo que tengo entendido, en Alemania no tienen mucho problema con el dinero. Eh, pero eso es, qué bueno que tienen bienes materiales y qué riesgo tan grande también. Qué riesgo tan grande. Pero no estoy hablando de una pobreza material, ¿no? Digo, ahí debemos examinarnos cada uno con honestidad. Pero sí, pero sí la pobreza de quien no necesita poseerlo todo, controlarlo todo, porque la pobreza nos libera del aplauso, del prestigio, del miedo a no gustar, de la necesidad de tener siempre la última palabra, que qué jodón es esto, de decir siempre la última palabra, o de ideologías que estrechan el evangelio, sean por el lado que sean, da igual que sea por la izquierda o por la derecha, el evangelio es el que es, y nos libera incluso de nuestros propios éxitos. Cuando tenemos demasiado que defender, ya sea la imagen, el estilo, la influencia, la comodidad, la misión se vuelve muy difícil. Porque ¿dónde queda la libertad del espíritu de actuar a través de nosotros? Con la mejor de las intenciones acabamos bloqueando. Por eso, eh, como cosas prácticas, el revisar la agenda desde la pastoral, ¿no? ¿En qué gastas tus horas? Y esto lo podemos hacer de una forma muy práctica. Nos sentamos un ratico esta noche y miramos la agenda. ¿En qué gastas tus horas? Y ahí verás qué es lo que estás amando. ¿Qué reuniones son intocables? Y verás qué estructuras son las que gobiernan tu vida. ¿A quién visitas y a quién no visitas nunca? Y entonces veremos juntos hacia dónde mira realmente tu ministerio. Porque una agenda llena no significa que sea misionera, porque puede estar llena de inercias, o de reuniones que consumen fuerzas y no abren ningún camino, o de costumbres que ya no evangelizan, pero nadie se atreve a revisar. O sea, ¿qué actividades realmente acercan a Cristo? ¿Y qué hacemos por fidelidad o hacemos por miedo a cambiar? Y yo creo que ya he dicho todo. He hablado demasiado, ¿no? Me he pasado de tiempo, ¿no, Pacho? No sé, No, pero fantástico, fantástico. Ha sido excelente. Aquí nos has dado una lección magistral con muchos puntos para revisar, ¿no? Bueno, yo no soy sacerdote, pero también me siento revisado por todo lo que has dicho, Rodrigo. Bueno, si le sirve el sombrero, te lo puedes poner. José, Fabricio y Miguel tienen que salir muy cercano de la hora pactada, así que para que pueda Fabri empezar cuanto antes, si es Sí, posible, Joaquín. sí. Fabricio, ¿no? Desde Brasil, ¿no? Ahí tenía preparado un tema. Bueno, Fabricio es un excelente profesor. Bueno, no lo he tenido profesor, pero creo, por lo que lo conocí el verano pasado,
Es excelente por los comentarios de los que estuvieron con él en Chicago. Y luego, bueno, un muy buen jugador de voleibol. Además, muy apasionado con el vóley playa o el vóley, ¿no? Con sangre en los ojos, como decimos acá en Brasil. Gracias, Joaquín, querido. Hace mucho no nos encontramos, ¿no? Yo preparé unas diapositivas. Si me puedes, por favor, liberar, porque yo, por Claro, sí. presente, porque si yo puedo ser un poco más objetivo, ¿no? Voy a hacer la formación un poquito más cortita. Bueno, en primer lugar, nada más agradecer a ustedes por estar aquí compartiendo con curas, ¿no? Para mí es siempre una experiencia muy fraterna. Yo trabajo como teólogo, soy acá profesor del doctorado en teología en la área bíblica en la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Padre Rodrigo, perdón, ya ha tocado en algunos puntos importantes acá de Biblia que yo quiero profundizar con ustedes. Y ahí vamos juntos. Bueno, no quiero acá hacerles acordar de las aburridísimas clases de exégesis o de la exégesis alemana que es tan aburrida cuanto la nuestra, ¿no? Sino nada más hacer acordar algunos apuntes importantes del magisterio para que la escritura sea sobre todo para nosotros fuente y ala. Ustedes ya saben, no quiero acá también ser muy redundante, pero desde el Vaticano II, en realidad ya haciendo referencia a documentos anteriores, Providentísimos Deus, a todo el trabajo de Pío XII, y bueno, yo soy de Brasil, voy a tener algunos problemitas con el español, y con el trabajo sobre todo de León XIII, tenemos una apertura muy importante de la teología para tener una alma bíblica, ¿no? Para que nuestros documentos, para que la vida de la iglesia sea vivida desde la Sagrada Escritura. Quería hacernos acordar algunos puntos y preguntarnos algunas cosas importantes, sobre todo porque yo también comparto con ustedes un poco del tecnicismo de la vida evangelizadora, ¿no? Entonces profundicemos un poco la cosa. Quiero empezar con San Jerónimo, el grande de los grandes. Él dice que todo lo que leemos de los libros sagrados tiene esplendor y claridad en la cáscara, pero es más dulce en el interior. Quien quiera comer la nuez, que rompa la cáscara. Para mí es siempre un tema que me toca mucho. Después cuando pasamos... Mira, Fabriz, ¿estáis viendo la presentación? Sí. Vale, muy bien. Sí, acá, perfecto. Para mí es muy importante después que paso 2 horas haciendo la exégesis o una mañana haciendo la exégesis de un verso, o mejor, de un verbo de la escritura, ¿no? Y siento como comer harina, ¿no? Difícil, pesado, raro, complicado. Alimenta, pero es muy difícil. Pero de hecho me siento, especialmente estudiando Biblia, siempre invitado a ir rumbo a aguas más profundas. Porque yo decidí estudiar teología cuando percibí que mi vida exigía mucho, me exigía sentido, me exigían respuestas, y que la experiencia pastoral que yo experimentaba con un padre buenísimo, con un cura divertido, dinámico, con profundísima teología, pero lo que yo conocía de la iglesia no me contestaba preguntas importantes de la vida y yo no tenía espacios para ir en busca de esas preguntas, de esas respuestas. Entonces, qué importante es tener el coraje de romper la cáscara y de hecho ir en búsqueda de la nuez. Pero eso, sabemos, no es sin nada fácil. Lo que tenemos hoy en realidad es una fuente de conocimiento que muchas veces en nuestra teología popular, en nuestra teología de los curas o de los seminaristas que yo doy clases todos los días, la imagen de Cristo no es formada por la Biblia, sino es formada, por ejemplo, con esta película terrible. Bueno, terrible por lo menos de la parte estética, no El Rey de los Reyes, no sé si se quedó tan famosa en Europa como en Brasil del 61, que se pasaba en todas las Pascuas, ¿no? Con esa imagen de este Jesús que no tiene nada que ver con el Jesús estoico y ni siquiera los hechos, los acontecimientos de todo lo fantástico, los milagros, la cosa impresionante, tampoco tienen que ver con el Cristo de la Biblia.
O el tema de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, una película impresionante, ¿no? Que yo siempre digo cuando yo doy promociones que parece una carnicería, porque hay pedazos de Jesús, trozos de pedazos de sangre que van cayendo a cada paso de la Pasión. Y mucha gente que termina una película como esa no puede hacer los vínculos, las puentes, las profundizaciones escriturísticas que la película promociona de alguna manera muy pequeña. Y terminan con la idea de que el sufrimiento es lo que es redentor. O con la idea de la muerte vicaria, reduciendo la salvación a un pequeño temita de Tomás de Aquino, pero en un modelo, por ejemplo, que si leésemos el Evangelio de Lucas nunca llegaríamos a construirlo al final, ¿no? O entonces, no sé si llegaran a Europa, pero acá en Latinoamérica son muy famosas las telenovelas bíblicas que vienen de Brasil, que son hechas por una corriente pentecostal terrible, con una teología de retribución, una teología de prosperidad impresionante que está en la escritura, pero que no toca a nadie. O creo que sí, lo más famoso, que todos escuchan, que todos me preguntan, que todos traen en sala de clases, que los seminaristas sí me preguntan sobre The Chosen, si es bíblico, si es real, si es concreto, si no. Queridos, traigo todos esos ejemplos para que nos acordemos que la Biblia como fuente y alma de la teología debe ser lo que molda en nosotros la imagen de Cristo. Pero muchas veces nuestra imagen de Cristo en nosotros es moldeado por streamings, por una imagen mediático, por el formador que yo he tenido en la teología, por los documentos que yo he leído, por mi experiencia personal, pero muy poco desde la Biblia. Muchas veces nuestro Cristo no tiene rasgos bíblicos, tiene rasgos subjetivos. Y sabemos que nuestra subjetividad elige lo que quiere, elige desde los afectos y no desde la revelación. Entender el Cristo revelado es para todos nosotros. Yo como profesor de teología, como evangelizador, ustedes como curas, es sin duda fuente de liberación, de una liberación interna importante, de una liberación de nuestros afectos, de una liberación de nuestras proyecciones, de una liberación de nuestras demandas internas. Es una liberación porque entendemos no el Cristo que yo quiero construir como un Frankenstein, o desde mis devociones particulares, o desde los santos que a mí me gusta o que yo leo, sino el Cristo que decidió revelarse a nosotros. Y eso, por supuesto, no es fácil. Sabemos bien, estudiamos ya teología, sabemos cómo es la cosa. Algunas preguntas fundamentales entonces que tenemos que hacer es, ¿qué imagen de Dios tiene nuestro pueblo? Si es el Dios de Chosen o si es el Dios de la Biblia. Y de donde nosotros personalmente hemos construido nuestra propia imagen de Dios. Por ejemplo, si yo preguntase a ustedes, ¿cuál es el evangelio favorito de ustedes? ¿Qué me dirían a mí? O sea, preguntas retóricas, ¿no? O sea, si preguntase, ¿qué libro entero has leído y te ha tocado? ¿Qué me dirías? O sea, si yo preguntase en las crisis, ¿cómo buscas la escritura? ¿Qué me dirías? Creo que es una pregunta importante para todos nosotros, ¿no? Avancemos un poco para profundizar la cosa. El documento de Aparecida nos ha pedido, ustedes trabajan sobre todo con el mundo hispano que tiene una influencia muy grande de nuestra cultura y manera de mirar la vida, ¿no? Nos pide que la Biblia sea fuente y alma, no de la teología como pide la de Verbum, sino de la acción pastoral. O sea, es fundamental que nuestro trabajo pastoral se integre a la palabra de Dios en todas las dimensiones de la vida y de la misión de la iglesia. Por eso se pide formación, lección divina, liturgia, catequesis, misión, evangelización y un montón de otras cosas que para nosotros son importantes, pero que nos pide sobre todo que no tengamos una pastoral bíblica, sino una acción bíblica que toque todas las pastorales. Se dice en el documento de Aparecida una animación bíblica de la pastoral. Todas nuestras pastorales deberían ser muchísimo más bíblicas. Después del signo de la palabra de Dios, nos encontramos con Verbum Domini, que es un texto muy retador para nosotros, ¿no? Voy solo en el corazón del texto. Él busca fomentar una mayor conciencia de la importancia de la palabra de Dios en los estudios bíblicos y en la vida de la iglesia.
Y pide, por ejemplo, algo que yo creo que para nosotros es raro y casi imposible. Favorecer la difusión de pequeñas comunidades formadas por las familias. Nuestra iglesia nació en las casas. Estamos hace 2000 años intentando volver a las casas y no podemos. Porque toda nuestra estructura de fe es una estructura profundamente parroquial. Pasamos por una pandemia en la cual estuvimos por 2 años en las casas y nada más nuestro trabajo, bueno, todos estábamos malos, ¿no? Todos estábamos mal. Y yo sé que era difícil la cosa, pero muchas veces lo que hicimos fue celebrar en la internet, o sea, virtualizar los sacramentos de una manera tan fuerte que nosotros hoy no podemos más volver a los templos, ¿no? Mucha gente se fue y ya no vuelve. Y ahora piensa que es mucho mejor en el domingo a la mañana acompañar la misa en su celular que ir al templo, ¿no? Y no enseñamos nuestra gente a celebrar en las casas. No enseñamos los papás de familia, las mamás de familia, a leer la Biblia en sus casas. No enseñamos a hacer celebraciones de la palabra, porque estamos tan presos a un modelo sacramentalista en sentido pejorativo, que ya no podemos más valorar la Biblia como nos pide la de Verbum, así como tenemos que hacer en la mesa de la palabra y la mesa litúrgica, la mesa de la Eucaristía en la liturgia, ¿no? Estamos tan presos en modelos sacramentalistas que la palabra muchas veces ocupa una función litúrgica, pero no es fuente y alma ni de la teología y ni de la vida pastoral de la iglesia. Y si no hacemos eso en nuestra vida personal, ¿cómo podemos enseñar a nuestra gente, no? A tener la Biblia en las casas como fuente de la vida cristiana, como encuentro, principio de encuentro con Jesús. Y ese es un reto para nosotros. Salir de la parroquia, formar comunidades, animar la Biblia en esas comunidades es muy difícil. Yo ahora hace poco terminé de escribir un artículo sobre la casa de Jesús en el Evangelio de Marcos. Marcos es muy interesante, por 7 veces nos trae modelos de la casa de Jesús. Hay un texto de Rafael Aguirre, me imagino que conocen bien, un estudio grande sobre eso. Y yo sobre todo trabajé con una puente para la formación de nuestras iglesias domésticas. Olvidamos la casa. Nosotros metemos como lugar sagrado la parroquia, el templo, y olvidamos hacer de la casa un lugar bíblico. Y muchas veces la vida está allá, ¿no? Hay mucha gente que no va a venir a la parroquia y que tiene su única forma de templo, la casa. Qué importante es mirar esos detalles de Verbum Domini. Y cuando pensamos en la Verbum Domini, hablando para los ministros ordenados, ustedes ya saben, no quiero acá hacer como el profe o una exhortación moral, no es el sentido. Solo acordarnos que pide que la palabra de Dios sea indispensable para formar el corazón de un buen pastor. Y acá yo creo que la cosa es más importante, ¿no? No estamos hablando de formar la conciencia, de formar homiletas simplemente. Ustedes ya saben que la Verbum Domini habla mucho de homilía. Sino es fundamental para formar el corazón. Yo les digo con mucha confianza, no como profesor. Mis alumnos seminaristas pobres están durmiendo muy poco porque se quedan hasta tarde en sus Netflix de la vida y después en la mañana despiertan a las 4 o 5 para la Eucaristía y llegan a la sala de clases bostezando y con mucho poco ánimo de estudiar Biblia. Están muy pegados a la liturgia, a las riendas, a las ropas litúrgicas, lo que es maravilloso. Nuestra liturgia es maravillosa. Pero la Biblia está en segundo, tercer, cuarto plan. Hicimos ahora, por ejemplo, una revisión del programa del curso de teología en la Pontificia. Hicimos una encuesta popular con los seminaristas, ¿no? Para ver qué querían estudiar más. Salió teología moral, tenemos ya un rol de moral gigantesco en nuestro currículum, derecho canónico, pero nada de Biblia. Nada, absolutamente nada. Qué triste eso, ¿no? Que nuestros círculos teológicos ya no nos dedicamos más a la Biblia con el corazón, ni con el estudio, ni con el corazón. O que reducimos como
Padre Rodrigo decía, la Biblia como instrumento de trabajo, ¿no? La Pastoris Dabovobis pide que el sacerdote, ministro de la palabra de Dios, que esté consagrado y enviado a anunciarla a todos, y es el primero en desarrollar una gran familiaridad con la palabra de Dios mediante la lectura orante. Bueno, ¿cómo que en la vida de un cura se puede gastar tiempo para hacer una buena lectura orante? 30 minutos en la mañana, 40 minutos en la mañana, para meditar, profundizar la palabra para su misma vida. Y acá tenemos ese riesgo pastoral gigante, lo que yo también tengo, porque trabajo con la palabra todos los días, todos sábados y domingos y todos los días de mi vida, de pensar que ya sabemos, de pensar que ya razonamos, de pensar que ya tenemos una cantidad guardada en nuestra cabeza, en nuestra mente, una reserva de la escritura. Y bueno, ese es un peligro pastoral gigante, el pensar que ya sabemos. Les cuento como un pequeño detalle. Yo hago parte de la comisión científica de la Asociación Bíblica acá de Brasil, y teníamos en nuestro último congreso esos 2 libros en la librería. La politización de la Biblia de Scott Hahn, un evangélico convertido, que mis alumnos seminaristas leen muchísimo porque supuestamente es más apologético, y yo no sé qué concepto de apología tiene este señor, pero el concepto católico definitivamente no es. Y al lado estaba este texto de Fitzmyer, ustedes ya conocen, un cardenal, ya antiguo presidente de la Pontificia Comisión Bíblica. Uno que hablaba de la defensa del método histórico crítico, Fitzmyer, y el otro que hablaba de cómo el método histórico crítico es una señal de la secularización de la sociedad moderna. Yo pasé por una charla, cuando volví, el libro que estaba vendido era el de Scott Hahn, y el de Fitzmyer, virgen, abandonado, solitario en la librería. Y en realidad esa es una idea muy común en nuestros seminarios acá, en nuestra gente acá. No sé en Europa cómo anda la cosa, tengo que conversar un poquito más, Joaquín, pero acá tenemos una ola de conservadurismo gigantesco, impresionante, de modelos medievales volviendo con muchísima fuerza, y la palabra de Dios en la Edad Media no estaba, ustedes saben. Estaban los mosteros, estaban las catedrales, pero estaba en latín y la gente ni siquiera leía latín, ¿no? Bueno, todavía la gente hoy que se va a las misas tridentinas no habla latín, pero bueno. Pero bueno, qué triste eso, ¿no? Rescatar modelos pastorales en que la Biblia no era fuente, no era alma y ni siquiera existía para mucha gente, además de las pinturas o del teatro litúrgico o de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, hay un documento que yo había separado tiempo para trabajar con él, pero no hay problema, solo quiero motivarles a rescatarlo. La inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura, un documento increíble que nació fomentado por el Sínodo de la Palabra, de la Pontificia Comisión Bíblica, un documento, queridos, espectacular, pero es un documento de estante, ¿no? No fue valorado, no fue divulgado, no fue leído, no fue estudiado, y es uno de los mejores documentos de la Pontificia Comisión Bíblica que yo ya he leído en toda mi vida. Ahorita, hace poco, ellos publicaron ¿Qué es el hombre? Esperaba tanto algo de antropología teológica nuevo y todo. Surgió una lectura sencilla que ya conocemos del Génesis 1 y 2 y 3. Bueno, tranquilo, qué bueno es hacer este recompilado, ¿no? Pero qué importante es un documento como ese, que habla, por ejemplo, de las palabras, las páginas difíciles de la Biblia, que maneja temas de violencia, que maneja temas de género de alguna manera indirecta, pero que de alguna manera maneja, que muestra la verdad histórica de la Biblia en perspectiva ante una verdad religiosa, pero que sobre todo quiere rescatar la Biblia como fuente de nuestra lectura del fenómeno Cristo, que quiere traerla nuevamente al centro, como lo intentó el Sínodo de los Obispos. Pero les pregunto a ustedes, queridos, acá, por ejemplo, en Brasil es muy común que la gente diga, la gente pasa por la crisma y después ya no quiere más saber de Dios. Pero bueno, nuestros jovencitos pasan por 6 años en la catequesis y no leen ningún evangelio entero, ni uno evangelio entero. Claro que no van a conocer a Cristo. Pues claro, si ni siquiera leen la palabra, si nuestras catequistas nunca han leído un evangelio entero, ¿cómo van a conocer a Cristo?
Y tenemos que evangelizar entonces a los adultos que ahí están, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer si no tenemos cursos bíblicos? Acá en mi arquidiócesis, el obispo me pidió para armar un curso bíblico para ser compartido en todas las parroquias. Pero él puso una regla porque no quería pagar profesores, tenía que ser compartido por el cura. Por supuesto, llevamos 2 meses y el curso se acabó. Debería ser de 1 año y medio y ya no había ninguna parroquia, todavía no tenemos más. Qué importante es entonces pagar para que tus laicos estudien teología y puedan ayudar a ustedes, porque yo sé que un cura no tiene tiempo, no tiene disposición, tiene que trabajar con muchísimas cosas y no puede dar un curso bíblico en la parroquia, ¿no? Entonces, qué importante es tener gente bien formada, invertir en tus laicos para que estudien y para que puedan trabajar con ustedes en buena formación en la comunidad. Para finalizar, algunas cuestiones de reflexión para que todo eso importa. Bueno, la Ley Verbo nos acuerda algo muy importante. En los libros sagrados, el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. La pregunta es, ¿cuánto nuestros fieles y cuánto nosotros manejamos la lectura bíblica como un conversatorio? De hecho, la lectura orante, yo sé, hablada, predicada, enseñada y todo, pero realmente en la práctica, ¿cuánto estamos manejando la Biblia como un conversatorio? ¿Y cuánto estamos manejando como fuente de doctrina, como libro de manuales? ¿Cuánto de nuestro conocimiento de Dios viene de nuestra relación personal con la Escritura? En relación con el estudio, los estudios bíblicos han sufrido un gran impacto por las ciencias modernas, historia, la arqueología. Yo soy investigador en la parte de la Biblia como literatura. ¿Hasta qué punto nosotros estamos acompañando esos cambios? Ustedes han estudiado teología, me imagino, hace 10, 15, 20 años. En 20 años los estudios bíblicos han cambiado profundamente. Nuestra Biblia de Jerusalén, que es nuestra base, nuestra fuente, ya tiene por lo menos 30 años de retraso, ¿no? Yo sé, ahora está siendo revisada, va a ser publicada una nueva edición, pero es muy antigua. Cuando yo doy clases de Pentateuco y tengo que manejar, yo soy investigador de Pentateuco y tengo que manejar todas esas nuevas teorías sobre la formación del Pentateuco, yo tengo que manejar un montón de gente que me dice, oye, pero yo estudié las 4 fuentes de Wellhausen. Estas fuentes tienen tela de araña, esas fuentes están viejas, viejísimas, ya no son adoptadas, ya no son usadas, ya no se puede explicar la formación de la Biblia desde ellas. Y bueno, si no explicamos la formación de la Biblia, ¿cómo podemos entender el sentido literal que viene de una purificación de las ideologías que están por detrás de un texto? Y sobre todo, ¿cómo podemos llegar a la Biblia con verdad revelada si no tenemos ni siquiera la idea de cómo ella era en sus principios, de cuál era su función, para entender cuál es la verdad metahistórica que perpasa el tiempo y llega a nosotros como verdad salvífica, revelada como fuente de salvación? No es posible. Es imposible. ¿Y cómo entender esos textos pesados del Antiguo Testamento? Difíciles, ¿no? Imposible. Si no acompañamos mínimamente la formación de la Escritura. Y en eso realmente les digo como investigador, como alguien que está muy a par de lo que se está publicando en Europa, Diosito mío, es muy difícil. Como hermeneutas no se trata de ignorar y esperar a que se convierta en un manual, sino de seguir el ritmo y ofrecer a nuestro pueblo una buena formación. ¿Cuál fue el último libro que tú leíste sobre la Biblia? En relación con la educación bíblica en nuestras comunidades, ¿nuestro pueblo recurre a la lectura de la Biblia o a las transmisiones en línea para formarse una imagen de Jesús? ¿Qué eligen? ¿The Chosen o la Biblia? ¿Ha sido la Biblia una fuente de fe o bien nuestras teologías particulares o un devocionalismo sin purificar? Nuestra colonización de los hispanos que están ahí ha llevado a una fe del 1400, una fe devocional, acrítica y casi abíblica. Y esta es la fe que desarrollamos en nuestras comunidades hoy en Latinoamérica.
¿Hasta qué punto nosotros ofrecemos algo distinto, no? ¿O preferimos mantener la devoción con la disculpa de que la gente no va a entender? Yo ya di clases para gente que ni siquiera sabía leer, pero sí podrían comprender que Génesis 1 y 2 eran un mito impresionante y maravilloso sobre la creación. ¿Qué tanto saben nuestros catequistas sobre la Biblia? Si son las catequistas que deberían conocer Biblia y doctrina, ¿qué saben de Biblia? Nuestros catequistas. ¿Cómo promovemos nosotros personalmente la Biblia en nuestras comunidades? Nos preocupan los influencers católicos y la formación bíblica que ofrecen. Ellos están destruyendo la fe de nuestra gente. Destruyendo. ¿Hasta qué punto estamos preocupados con ellos? ¿Estamos lo suficientemente cerca de nuestra gente en la parroquia desde el punto de vista pastoral como para poder corregirlos en el marco de una relación amorosa? Porque tenemos muchos predicadores en la comunidad que están en los grupos carismáticos y que están hablando algunas tonterías bíblicas. ¿Hasta qué punto estamos cerca a ellos personalmente para poderles corregir con afecto? Nuestros parroquianos cuentan con recursos hermenéuticos para una lectura autónoma de la Biblia, para promover los hogares como iglesias domésticas. Y en mi vida personal, he buscado la Biblia para conocer mejor a Cristo, prefiero otras fuentes. ¿Cuánto entiendo de los salmos que rezo en la liturgia de las horas? Yo hice por mucho tiempo una formación en seminaristas sobre los salmos más comunes de la liturgia de las horas, porque se repite muchísimo, pero se entiende poquísimo, ¿no? Estoy atrapado en los clichés, frases hechas o versículos aislados. ¿Cuál fue la última vez que leí un libro bíblico por gusto, de principio a fin? Yo dije, oye, yo quiero entender mejor este eclesiástico. Yo quiero saborear mejor este eclesiástico. ¿Cuál fue la última vez que me cautivó un texto que me emocionó? Esa para mí es mi más grande preocupación. ¿Hasta qué punto la Biblia es fuente realmente de fe para mí personalmente? Es cierto que la Biblia no va a desaparecer, pero puede ser usada como marketing en las mismas parroquias, fragmentada en la liturgia para no ser profundizada, ser objeto de instrumento de estudio, tener rasgos entresacados para acomodarse a una doctrina previa, como lo hace incluso nuestro catecismo en muchos momentos, no en algunos, o ser usada como instrumento de convencimiento de la gente, como típico de la Edad Media. Bueno, la Biblia no tiene que ser leída, no tiene que ser escuchada. Tiene que ser mi camino de encuentro con Jesús. Es como un río que viene de una fuente pura, llega atravesando piedras, tierras, curvas. Podemos estudiar el barro del río, las piedras de que es hecho, la hondura, la corriente, la temperatura del agua, pero olvidar la misma agua. La tarea de la iglesia definitivamente no es escoger entre el agua, el cauce, el estudio que voy a hacer, sino beber, dar de beber y ayudar a beber. Una parroquia bíblica saca un poco de esta imagen que tenemos de que nuestra gente no está comprometida, pero bueno, sí, de hecho, si la gente no está fundamentada en la Biblia, ¿cómo va a estar comprometida, no? Y hablo por mí, dando cursos bíblicos toda la vida, trabajando en parroquias con cursos bíblicos. Cuando tenemos un grupo de 20 personas, 25, 40 personas que están estudiando Biblia, ellas son el brazo derecho del Padre, están junto a las propuestas, son críticas y pueden también corregir el Padre con amor, cariño y afecto, ¿no? O sea, valoren la Escritura, valoren los laicos, pónganles a estudiar. Y sobre todo nosotros que estudiamos mucho la Escritura, ustedes que hacen homilías todos los días, que manejan la Escritura todos los días, hay que ser nuevamente fuente de afecto, de amor, hay que arder todavía en nuestros corazones. Queridos, mil gracias, perdón por hablar tan rápido y a veces tan enrollada la cosa, ¿no? Mil gracias por todo. Un abrazo grande, grande y espero encontrar a ustedes un poquito más todavía. Muchas gracias, Fabricio. Me ha recordado mi juventud. Para mí fue importante el encuentro con la palabra, ¿no? Que el Señor nos habla a través de su palabra. Yo con los jóvenes aquí en Alemania, a veces hemos descubierto para ellos, cuando hacemos los encuentros de formación de líderes, ellos mismos han pedido que en todos los encuentros tiene que haber un momento de lectio divina, de
de compartir la vida desde la palabra de Dios. Y son los momentos más especiales de todo el encuentro, ¿eh? Es donde el Señor se hace presente, ¿no? A través de la palabra. Sí, sí. Muchas gracias. Y lo que decías tú, que sí que pasamos por momentos un poco así especiales dentro de la iglesia, aquí también. No sé si conocéis el movimiento este de Hakuna, ¿no? Una de las jóvenes que vino a un encuentro nuestro, lo cuento como anécdota, ¿no? Jóvenes que se reúnen todos los miércoles para adorar al Santísimo. Y cuando en el encuentro de líderes hicimos este taller, ¿no?, bíblico, decía, es la primera vez que hago oración a través de la palabra. Y yo pensé, fíjate tú, se reúnen los miércoles para adorar ante el Santísimo y nunca habían hecho oración a través de la palabra de Dios, ¿no? Y fíjate tú cómo... No, lo comparaba porque a mí, en mi caso, en mi juventud, para mí fue lo principal, ¿no? Para encontrarme con el Señor, la palabra de Dios, ¿no? Bueno. Bueno, Juan, ahí está Miguel Pastorino desde Miguel, sí, Uruguay sí. para Miguel, cerrar este ratito de encuentro para terminar. sí. Miguel Pastorino se conecta desde Uruguay, ¿no? Y el tema, la pastoral en contextos multiculturales. Bueno, un tema que nos atañe también a todos los que estamos aquí, que estamos en estos contextos multiculturales en Alemania. Muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias Joaquín. Yo lo que voy a dar es digamos, un paneo de algunas cosas que no va a dar tiempo mucho para profundizar, pero sí para dar unas claves que más que para hablar de multiculturalismo es entender en una sociedad multicultural los cambios culturales que están impactando en cada uno de nosotros de modo global y concretamente en el modo de vivir la fe, ¿no? Y de hecho, creo que esto es como lo que voy a decir primero, que era lo que tenía pensado como para la primera parte, voy a dar solo esto. Lo otro se los dejo de tarea, la lectura, si les da el tiempo luego, de qué cosas son las que hoy son como comunes, ¿no? Que creo que nos impactan tanto en Europa como en América. La primera es que el cambio cultural tan grande que estamos viviendo, la religión, como no está en el aire, la impacta directamente. La primera es que estamos en una sociedad hiperindividualista, hipersubjetivista. Eso no es una cosa nueva, pero hoy ha tomado dimensiones muy grandes. El filósofo francés Eric Salin, cuando habla de la tecnología, dice que la tecnología lo amplificó, pero esto ya venía de antes. Entonces, un primer elemento es que asistimos a sociedades hiperindividualistas, donde la tendencia al narcisismo ya es cultural, no solo un tema psicológico. Entonces las personas se repliegan sobre sí. En contexto de migración, eso también con la vulnerabilidad que existe, eso se amplifica más. Yo entiendo que además hoy en día esto que mencionaban ustedes, se ve esta polaridad en la iglesia, que de algún modo se retroalimentan, ¿no? Una visión más fideísta, más emotivista, poco bíblica, poco crítica, pero frente a otra más secularizante que reduce la fe a valores, a una ética social y que de alguna manera se pierde, digamos, el núcleo del querigma, el núcleo del encuentro con Cristo que transforma la vida, ¿no? Y en una sociedad hiperindividualista la tendencia a vivir la fe es así, es también a vivirla de modo individual. Por eso también a veces es una oportunidad preciosa en las comunidades, digamos, donde las personas se sienten que no están en su propia tierra, buscar un hogar, que la iglesia es una nueva patria, ¿no? El idioma, la fe, esto ustedes ya lo tienen más claro que yo, es digamos, una nueva patria donde uno se siente parte, y no para ser un gueto, sino para sentir que ahí uno puede descansar y poder ser uno mismo, ¿no? Sobre todo vivir a la intemperie. Pero aunque vivamos a la intemperie, la tecnología nos está empujando al repliegue y al subjetivismo. Entonces las personas pueden también vivir, y también todo, ¿no? También quien ejerce la actividad pastoral, en una suerte de, digamos, de reducirlo, la verdad, a lo que yo vivo, a lo que yo siento, a lo que yo experimento, a lo que a mí me parece. De hecho, fíjense que la gente conversa así hoy, ¿no? Te dicen, mira, Joaquín, yo siento que tú estás en negación, y ya te hace análisis psicológico a partir de lo que ella siente, ¿no? Entonces, la verdad dogmática de lo real es lo que yo siento, no importa lo que pase fuera. Y eso es un riesgo para la convivencia, pero es un riesgo también para el modo de vivir la fe. Un primer elemento, hiperindividualismo. Un segundo, es la cuestión también de la ruptura de la memoria. O sea, la aceleración en la que vivimos hoy lleva a una ruptura con la memoria colectiva.
Entonces hay una crisis de valores porque no hay valores en común. Y los valores son dictados por el mercado. Entonces, de alguna manera las personas, al no tener memoria común, tienen menos cosas compartibles. Y, y eso es riesgoso también para la fe, donde se vive el libro de memoria. Y además donde la fuente de sentido para la vida, para vivir, para enfrentar los dramas cotidianos, viene desde algo que es una fuente de sentido y que es una mirada global sobre la vida. Y en esto la fe siempre lo ha sido, pero las personas que vienen de contextos de mucha cristiandad y de mucha piedad pueden quedar en la superficie de los rituales, pueden quedar atrapados en lo devocional, pero perder sentido, porque el fondo está vacío. Y a su vez en una sociedad más secularizada, donde la fe se vive de un modo mucho más secular, o se ha perdido la referencia de la fe, también eso erosiona mucho más el sentido de la vida. ¿Y de qué me aferro? ¿No? ¿Y de qué me agarro? Y eso le hace sentir a una intemperie interior. Hay un filósofo alemán, Hartmut Rosa, de la Escuela de Frankfurt, que dice que el problema hoy no es que haya que buscar qué hacer en la vida. Hoy lo que hay que pensar es qué no voy a hacer. O sea, porque hay tanto libro para leer, tanta serie para mirar, tanto lugar para conocer, tantas opciones, que esto un poco a lo que nos invitaba Fabri también, ¿no? O sea, para que pueda haber espacio para lo que importa, para lo que hablaba también con Rodri del vínculo, de la cercanía, del cuidado, todo eso es tiempo, todo eso es priorizar. Yo que tengo 3 hijos, me doy cuenta que si quiero leer, ya no puedo mirar televisión. O sea, uno tiene que elegir. O sea, hay cosas que no voy a hacer. O sea, yo tengo que elegir. Y las personas hoy nadie las está ayudando a elegir. Y elegir hoy es renunciar, porque estamos por primera vez en la historia en una sociedad donde casi todo es posible, lo que puedo imaginar. Entonces estamos saturados de posibilidades. Lo que no tenemos es claridad para discernir y decidir. Y hoy se necesita orientación para decir, mira, ¿qué es lo importante en tu vida? Es esto, es todo lo otro, puedes no hacerlo. Puede hacerlo otro, no tú, ¿no? Entonces, Rosa dice, hoy la gente quiere vivir 27 vidas en una, por eso se agota, porque quiere hacer todo en una sola vida. Y es imposible, ¿no? Entonces, eso requiere una cesis de priorizar a qué le voy a dedicar mi vida y a qué no. Eh, Así que tenemos esto, hiperindividualismo, ruptura de la memoria, aceleración, y para que se terminen de deprimir, digamos, trataré de decir algo un poco más elevado, un elemento más también a este cambio cultural es que de alguna manera hay una crisis de la idea de Dios y Dios se ha vuelto irrelevante para muchas personas. Entonces, en una cultura donde los supuestos que uno tenía de la fe no están en todas partes y uno tiene que aprender a convivir con esa diferencia. Yo cuento, les digo que yo ya a mis hijos, desde pequeñitos, Uruguay es un país muy secular, de una tradición muy laicista, donde los católicos somos una minoría hace 100 años. Somos el único país de América Latina donde lo normal es ser ateo, ¿no? Entonces, ahí donde tenemos un 20% de ateos. Entonces, eso nos ha dado una cultura donde uno tiene que normalizar y aprender a convivir una fe que se hace fuerte, aprendiendo a dialogar con la diferencia. Yo a mi hijo que tiene 6 años le digo, mira, hay gente que no cree en Jesús, que no cree en Dios, que para ellos no existe. O sea, tiene que saberlo por mí. O sea, tenemos que poder dialogar desde la base, el diálogo entre ciencia y fe, entre el mundo laico y el mundo creyente, porque si eso no está en la base, la persona después no sabe cómo convivir con ese mundo. Y por eso se refugia en grupos fundamentalistas o de cruzada. ¿Por qué? Porque esto me da identidad, justamente porque la identidad está en crisis. Las personas tienen que editar su identidad. Entonces, cuando yo tengo una identidad clara, que me da sentido, puedo dialogar con la diferencia sin atacarla. Puedo dialogar con el otro sin agredirlo, porque yo valoro mi tesoro y puedo valorar el tesoro del otro, pero sin tener que atacar. Entonces hoy la inseguridad y la erosión de la identidad está llevando a mayor polarización social también, ¿no? Que esto no es nada nuevo. Bien, y un elemento también, digamos, a tener en cuenta es que hoy hay una absolutización de la idea de libertad, ¿no? Esto es muy como lo último de la modernidad, es que lo que importa no es que lo que hagas, es que lo elegiste. Aunque elijas una estupidez, pero lo que importa es que lo elegiste, ¿no? Esto pasa con la eutanasia, pasa con el aborto, pero pasa también con cualquier decisión en la vida donde la gente, todo el mundo lo elogia, qué bueno que lo elegiste tú. Bueno, pero una libertad para cualquier cosa no es una libertad bien usada. Entonces, falta una orientación que diga, bueno, sí, la autonomía es importante, pero también es importante que haya sentido, que haya un para qué en la vida, que haya un hacia dónde, que haya un horizonte. Eh, y justamente en sociedades multiculturales, plurales y cada vez más secularizadas,
Lo que no hay son puntos de referencia que den sentido de totalidad. La gente entonces, ¿qué termina haciendo? Termina yendo al supermercado religioso, donde ya hace de los años 90 sucede esto, pero se ha agudizado, donde va a tomar como una pastilla, bueno, un poquito de fe, un poquito de yoga, un poquito de spa, un poquito porque todo esto me hace bien a mí. O sea, es una cultura del bienestar, ¿no? Y no una cultura que busca sentido. Entonces aquí voy a dar un consejo que no sé si les va a servir o me van a mandar al diablo, pero yo he estudiado mucho, si bien mi campo académico es la filosofía y en eso trabajo fuerte, también he estudiado teología y me he dedicado a la preparación para el querigma y durante años trabajé el diálogo ecuménico con el mundo pentecostal. Ahora en España están asustados porque los pentecostales crecen y crecen, ¿no? Yo los he estudiado cuando empezaron a explotar en Madrid en el 2014 y había algunas antropólogas estudiando y decían es que el mundo pentecostal evangélico da algo que la Iglesia Católica y en España no lo ha sabido hacer bien porque viene de la cristiandad. Y es ofrecer un espacio de encuentro que transforme la vida con Jesucristo, que de verdad te transforma la vida. Eso en primer lugar. Hay una experiencia transformadora. Ya de esto han agotado Fabri, Rodri, Carlos, o sea, lo han dicho muy bien, ¿no? O sea, una experiencia que de verdad transforma el corazón y la vida. Que no es como decía Benedicto, que el catolicismo no es un tema de museo, es un tema de transformación vital, ¿no? De un amor que transforma la vida. Y esto los evangélicos lo hacen muy bien. ¿Por qué? Porque van primero que nada con el testimonio. No van con folclore devocional, no van con adoctrinamiento teológico, ven a vivir algo que te va a cambiar la vida. Claro, es verdad que eso no alcanza, pero si eso no está, no va a pasar nada más que un folclore devocional. Y lo otro que lograron los pentecostales en España es que las personas que estaban vulneradas por la migración, y esto es 2014, y yo creo que ahora esto se ha agudizado, que estaban vulneradas por ser migrantes y por estar a la intemperie cultural, es que la comunidad pentecostal funcionaba no solo como un lugar de referencia y de protección social, donde le ayudaban con los trámites, que también lo hacen los católicos, sino que además le daba autoestima. Y miren, cuento un testimonio breve y con esto termino. Decía que una empleada doméstica en Madrid, decía, pentecostal, decía, es que ellos vinieron a evangelizar América. Y ahora venimos nosotros a evangelizarles. Nosotros le traemos a Cristo. Entonces yo, aunque la persona me humilla y tiene más dinero que yo, es un pobre infeliz que no conoce al Señor. Entonces ellos tienen una autoestima muy fuerte porque yo soy un cristiano que viene a traer algo que al mundo secular ha perdido. Y es la buena noticia del amor de Dios. Entonces eso les daba una fuerza que es típica del mundo pentecostal, ¿no? Pero que en ese contexto particular era una vacuna para no vivir desamparado en una sociedad que les sonaba hostil. Era muy interesante esa experiencia, como la experiencia del sentirme enviado. Más que alguien que es evangelizado, yo siento que soy un enviado de Dios a este lugar al que caí por la providencia o por lo que sea, y entonces estoy aquí, pero estoy aquí con una misión. Y el sentirse empoderado con esa misión les daba unos recursos psicológicos que otros migrantes no tenían. Es súper interesante ese sentido de misión, ¿no? Que no digo que sea una cruzada fundamentalista, o sea, entiéndanme bien, ¿no? Me refiero a dónde está lo que toca. Lo que toca es, hay una experiencia que transforma y la encontré en la comunidad de fe, que es la que me da abrigo, cariño y protección, no solo sacramentos. Y he encontrado a su vez un lugar donde yo me siento que he venido aquí a esta hora, en este día, en este momento, porque Dios me ha traído para una misión. Y eso, que además, si uno como creyente lo cree de verdad, imagínense lo que sucede si en católico esto lo tenemos como central, porque desde lo vocacional, que ni hablar como viene Europa hace ya décadas, puede ser un despertar increíble, pero el tema es que a veces, digamos, priorizamos la atención de mantenimiento sacramental en muchos lugares del mundo y bueno, y que estos servicios estén, pero casi como una especie ¿no? Como decimos, de red de cajero automático, ¿no? O sea, aquí venga usted que va a tener esto seguro, tranquilo, ¿no? Va a tener misa, va a tener bautismo, va a tener primera comunión, va a tener confirmación, pero es que la gente lo que está necesitando es algo que le devuelva dignidad, sentido, autoestima y fuerza para enfrentar el mundo que viene, que es muy incierto, ¿no? Y una comunidad fuerte creo que siempre logra sostenerse desde esa experiencia tan original que une. Por eso, para mí el desafío en contextos complejos, lo decía Benedicto, es ir a lo esencial, que ya lo han dicho mis hermanos antes que yo. O sea, ¿qué es lo esencial? Si cuidamos eso, no hay que preocuparse de grandes análisis multiculturales. O sea, es que lo esencial permanece.
Bueno, muchas gracias por el aguante y porque he ido a una velocidad. Ya igual es mi característica en mí, ¿no? Pero Pacho lo sabe. Muchas gracias, Miguel. Oye, la verdad es que hoy todos, yo casi os fichaba ya para una próxima vez, pero para hacer algo súper intenso, oye. Un monográfico cada uno hay que hacer aquí, ¿no? De un día entero, o más. Está bien, esto ha sido como el tráiler de la película, más o Sí, menos. sí, 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 sí. Una abrebocas, una abrebocas. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la recepción. Gracias, gracias. Pues Joaquín, con esto eh, que hoy hemos compartido a través de mis hermanos, de Nicky, de Rodri, de Fabri, de Migue, eh, pues nosotros como equipo de evangelización internacional Logos estamos muy agradecidos inicialmente con el padre Ferran, que hasta el año pasado nos requirió y nos animó para tener un espacio como este, y ahora en este año con el padre Jorge, que ha asumido la responsabilidad en la delegación. Gracias en nombre de mis hermanos por haber querido contar con nosotros. Sé que los demás sacerdotes de las delegaciones verán esto de manera asincrónica, en diferido la grabación. Así que nuestro saludo para todos los que se encuentran en diferentes lugares. Para nosotros ha sido de verdad muchas cosas al interior de nosotros, el sentirnos en misión también a través de este servicio, de estos 2 encuentros de actualización permanente para ustedes, pero también con el corazón muy puesto en la pastoral de ustedes. A nosotros nos duelen mucho a nuestros hermanos migrantes en tierra alemana. Los tenemos muy bien el corazón, eh, tenemos muy bien el alma, nosotros nuestra realidad de predicadores, de evangelizadores, que a donde vamos nos encontramos como interlocutores a tantas personas de diferentes nacionalidades, y cuando recibimos la invitación de parte de ustedes, no solo pensamos en ustedes los ministros ordenados que están prestando su servicio en tierra alemana, sino pensamos en, a través de ustedes, también dar un abrazo académico, teológico, espiritual, pastoral a tanta gente que ustedes cuidan, que ustedes protegen, que ustedes animan, que ustedes contienen. Y por eso, pues estamos agradecidos, Joaquín, y a todos ustedes los padres. Gracias en nombre de tantos migrantes que son atendidos por sus delegaciones, por sus misiones. Y en nombre de nosotros como Logos, gracias por contar con nosotros. A nosotros sin duda nos ha hecho muchísimo bien el poder prestar este servicio. Nos, nos ayuda a servir de otras maneras. Nosotros somos el equipo que presta un servicio de formación aquí para América Latina, tanto en los cursos de formación para predicadores, especialmente ese, como en el de músicos que organiza el CELAM. Así que ustedes, a quienes han visto aquí durante estos 2 encuentros, han visto a los profesores de estos 2 proyectos del CELAM, y que para nosotros es un regalo poder estar cerca de ustedes también. Así que, querido padre Ferran, gracias una vez más por el cariño desde el comienzo, al padre Jorge por la acogida, por la aceptación, y a ti, Joaquín, por toda la gestión, por todo el trabajo. Gracias a los demás padres, gracias de corazón. Para nosotros ha sido un regalo poder estar con ustedes. Muchas gracias, Pancho. Gracias y buenas tardes. Gracias, Muchísimas padre Ferran. gracias. Y no se les haga raro que nosotros sigamos poniéndonos a su sombra, ¿eh? Nosotros felices de acompañar lo que haya que hacer, padre Jorge. Gracias. Sí, señor, muchísimas gracias y ya los buscaremos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias, Pacho. Oye, Gracias. por estar abiertos a nuestra llamada también, ¿no? Y estar siempre ahí dispuestos al servicio. Gracias. Con mucho cariño. Gracias. Que tengan buena tarde todos. Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias.